Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es nuestro segundo estudio de la sabiduría. ¿Es alguien? No es algo. ¿Y cómo podemos estarla tomando? Desde el principio el Señor nos enseña que a los que nos ha llamado, nosotros podemos entender que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Lo vemos en el libro de Corintios capítulo 1. Dice en el verso 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay algo que es muy importante. Dice la palabra del Señor que lo insensato de Dios, si hubiese insensatez en Dios, dice, es más sabio que todos los hombres. Pero de repente la sabiduría es rechazada porque hay un punto o un mover medio específico. Dice, para los llamados, Cristo es poder y sabiduría. Pero para los que no son llamados, para los que se pierden, es algo muy tremendo, porque dice la Escritura en el libro de Corintios 1:25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, qué tremenda es la sabiduría de Dios, que es lo insensato, dice, lo insensato de Dios es más sabio que cualquier hombre. Así que nadie puede jactarse de ser muy sabio, nadie puede jactarse de ser muy entendido, porque ni siquiera lo insensato de Dios es tan sabio que los hombres. Entonces vemos la palabra que la sabiduría es Cristo, el poder de Dios es la sabiduría que es Cristo, y eso lo tomamos nosotros a través de una intimidad y de una relación con el Señor. Porque nosotros tenemos que aprender a abrazar a Cristo para que de esa manera abrazamos la sabiduría que trae bendición, que trae vida, que trae gloria. Y lo vemos en el libro de cuando Salomón está a punto de tomar el reinado y él se da cuenta de que él no puede y le dice al Señor que él necesita la sabiduría, que él necesita abrazar esa sabiduría. Y cuando Salomón le pide eso al Señor, el Señor le dijo, por cuanto no me pediste riquezas, por cuanto no me pediste reinos, por cuanto no me pediste grandeza, dice, todo eso te vendrá cuando abrazas la sabiduría. La sabiduría es Cristo. Entonces, Salomón es el hombre que escribe proverbios, los proverbios de Salomón. Un hombre sabio que nos enseña a través de los proverbios que la sabiduría es más que todo el oro, es más que todo. Dice lo que veíamos en el estudio pasado, dice la Escritura que buscásemos la sabiduría y que la abrazáramos más que el oro, más que cualquier cosa, más que cualquier posesión. Busquemos la sabiduría. Muchas veces nosotros queremos encontrar intelecto, no sabiduría. Porque una cosa es ser una persona intelectual que tiene tema de conversación para todo, y otra cosa es ser una persona sabia. Y la sabiduría se nota, la sabiduría se mira. Cuando yo estoy abrazando a Cristo como esa sabiduría en mi corazón, la sabiduría se ve. Porque dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por sus obras, dice, en sabia mansedumbre. ¿Cómo se muestra la sabiduría y el entendimiento del hombre? Con nuestras obras, con nuestros actos. La palabra de Dios dice, por el fruto se conoce el árbol. Un árbol sabio se conoce por cómo se comporta, por cómo camina, por cómo ve, por cómo habla. Un árbol sabio se conoce por cuánto hay de Dios en su corazón, no por lo intelectual que pueda ser. Hay gente intelectual que tiene tema de conversación de todo y sabe de todo y conoce de todo, pero dejan de ser sabios cuando lo intelectual que tienen los hace necios o sabios en su propia opinión. Y ahí es donde viene la palabra del Señor que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque cuando somos sabios en nuestra propia opinión, nosotros nos hacemos personas tercas. Personas que nos dicen, es rojo, y nosotros, no, es amarillo.
no es rojo, no, que es amarillo, y aunque sea rojo nosotros lo vemos amarillo y queremos que todos lo vean amarillo. Entonces tenemos que aprender a ser sabios, tenemos que aprender a ser gente que tiene la sabiduría de Dios y que abraza la sabiduría de Dios. ¿Cómo se muestra la sabiduría de Dios? Bueno, con nuestro carácter, con nuestra manera de ver, con nuestra manera de andar. Y muchas veces, cuando estamos abrazando la sabiduría de Dios, muchas veces nos damos cuenta que lo que nosotros pensábamos que era sabio es insensatez. Que lo que nosotros pensábamos que era entendimiento, muchas veces es algo que está trayendo una opinión solamente personal. Pero la sabiduría de Dios, dice la Escritura, que tiene algunas características. La sabiduría de Dios es pura, es benigna, es llena de misericordia, es llena de buenos frutos. Entonces, cuando yo muestro la sabiduría de Dios, primeramente estaré mostrando la pureza. La palabra del Señor en el libro de Santiago dice que la sabiduría del Señor viene sobre nuestras vidas y tenemos que mostrarla. Esa sabiduría primeramente dice que es pura. Cuando una persona empieza a adquirir la sabiduría, lo primero que estará haciendo es que estará quitando lo sucio, lo cochambroso que tiene en su vida. Como vemos en Job, cuando Job viene y tiene un encuentro con el Señor, dice la palabra del Señor que primeramente dice, me arrepiento en polvo y ceniza, y dice que él se aborrece a sí mismo. Pero antes de que haga esas declaraciones, vemos un capítulo antes y unos versículos antes, que Dios le empieza a hacer unas preguntas muy tremendas, y le empieza a decir, porque Job creía, dice, hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas para mí, pero cuando se encuentra con el Señor le empieza a hacer preguntas muy puntuales, en donde dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Job se queda así como diciendo, no sé. Y después le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando sucedió esto? ¿Dónde estabas tú cuando sucedió el otro? Y entonces se da cuenta de que Job no tiene nada de entendimiento. Lo que sabía era lo que había oído, porque después dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces aquí empieza la diferencia. Job empieza a entender y empieza a ver y empieza a observar todas aquellas cosas que tenían que reconocer el Señor. Aquí vemos algo muy importante y muy impresionante, que Job, cuando se da cuenta y Dios le hace esas preguntas, le dice Dios, ahora yo te voy a preguntar y tú me contestarás. Y entonces ya le empieza a preguntar cosas que ya vinieron a encontrarse en la sabiduría del Señor. Es impresionante lo que vemos, es algo tremendo. La sabiduría de Dios nos lleva a conocer y a entender lo maravilloso y lo grandioso que es el Señor Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, hay respuesta para todo, y las respuestas que encontramos muy escasamente son como nosotros pensamos, porque nosotros podemos pensar muchas cosas, porque nosotros podemos imaginar muchas cosas, pero la realidad es que no es así. La realidad es como Dios quiere y como Dios desea que sean. Es importante que conozcamos esto. Dice, para nosotros los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría del Señor. Entonces, ¿quiénes son los que conocemos y entendemos esa sabiduría? Los que somos llamados. Cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios a ser hijos, a ser gente sabia. Pero esa sabiduría la podremos alcanzar entre más conocemos al Señor. Es importante, ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de Jesucristo nos hará sabios. Porque cada que conozcamos más al Señor, Él será nuestro camino a seguir, ese será nuestro ejemplo. Hacia ahí es donde debemos de llegar, conociendo a Jesús. Muchas veces nosotros nada más deseamos entender las bendiciones y vemos la Biblia y sacamos las bendiciones, pero el punto es conocer a Jesús. Porque cuando conocemos a Jesús nos convertimos en gente sabia, y una persona sabia en el nombre de Jesús es una persona que puede adquirir lo que el Señor le está entregando. Así que nosotros tenemos que ser muy puntuales en esta parte, porque tenemos que saber que entre más conozco a Jesús, más sabio soy, y entre más sabio soy, todas las añadiduras estarán prestas a mi vida, porque Dios no añade a una persona necia, al que le añade es al sabio de corazón, al prudente. Fíjate bien, primeramente la sabiduría de Dios es pura,
es pura, es pura, es pura. Cuando una persona es sabia, estará buscando la pureza. Después es benigna, será una persona que busca el bienestar, que donde quiera que se para, es benigno para ese ambiente, es bueno para el ambiente donde quiera que esté ese hombre. Es pacífica. La sabiduría de Dios empieza a enseñarnos a no ser gente pendenciera, a no ser gente que está peleando con los demás, porque es pacífica esa sabiduría de Dios. Hay más características que estaremos viendo en el siguiente estudio y que es el último, pero necesitamos aprender a abrazar al Señor Jesucristo. Cuando tú y yo abrazamos a Jesús, abrazamos la sabiduría, y una persona sabia es una persona bendecida. ¿Quieres ser bendecido? Abraza la sabiduría, abraza la sabiduría. Lo dice Proverbios, y la sabiduría es Cristo. Abracemos al Señor Jesús, tengamos relación, intimidad con Él, y todas las respuestas, habrá respuestas para todas las preguntas que nosotros tengamos. Así como cuando Job le fue preguntado y después tuvo respuestas, así Dios quiere que nosotros obtengamos las respuestas. ¿Para qué? Para bendecir a los demás. Dios te bendice. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.